Buenos días, bienvenidos al Almuerzo con Líderes. Hoy invitamos a Javier Torres, profesor de la Universidad de los Andes, candidato a doctor de Ciencia Política de esa universidad, para hablar del tema del clientelismo dentro de la serie de almuerzos sobre lo que hemos llamado la cultura estúpida, en la medida en que muchos de los problemas nacionales, sobre todo los más difíciles, tienen un componente cultural grande que tendemos a no mirar. La culpa siempre es de los actores y no de los ciudadanos. Tratar de entender el clientelismo más allá de la caricatura para ver la importancia y la dimensión que tiene dentro de la vida y dentro de la historia colombiana. El clientelismo es ni más ni menos que sobre lo cual está montado el sistema político colombiano. Es un sistema político clientelista, lo ha sido en las últimas décadas. Y yo creo que está en un proceso de transformación y ahora estamos viviendo los dos males. El clientelismo de alguna manera se escogió para aislar al sistema político colombiano de los riesgos que se vio a principios a mitad del siglo pasado. Y lo que ocurrió en América Latina con fenómenos de populismo y de autoritarismo. Pero yo creo que en este momento el sistema político colombiano tiene las dos plagas, la clientelista y la populista. Pero hay que entender bien el clientelismo para poderlo enfrentar. Sobre todo ahora que en los acuerdos de La Habana hay un compromiso de hacer reformas políticas, en principio más profundas que las que se han hecho en décadas. En Colombia no se ha podido hacer la reforma política de fondo. Seguimos con unos problemas de clientelismo e ilegalidad en la política muy grandes, y tenemos que abocar, si se firma el acuerdo en La Habana, un proceso de reforma, pero para eso tenemos que entender muy bien cuál es el contexto y cómo va a manejar el clientelismo ese proceso. Es muy interesante. Entonces, muchas gracias, Javier, por nuestra invitación. Yo empezaría por hacer la pregunta obvia, ¿cuál es el origen del clientelismo colombiano? ¿Qué tan viejo es? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, muchas gracias. Pues bueno, el clientelismo es una práctica muy relacionada con el sistema político colombiano. Es una característica fundamental del sistema político colombiano. Orienta la forma de hacer política de una manera informal. Es decir, nosotros no podemos encontrar consignado en ninguna parte que lo impulse o que lo prohíba. En esa medida la frontera entre lo legal y lo ilegal cuando se hace clientelismo es bastante difusa. Sin embargo, podemos ver que tiene una connotación negativa, porque nosotros no vemos a ningún político salir a decir abiertamente que es clientelista. Exacto. Entonces creo que está cargado de negatividad. Es un término que tiene cierta perversión. Entonces, si queremos ver el origen del clientelismo en Colombia, creo que podemos empezar a rastrearlo viendo los partidos políticos, porque está muy ligado a los partidos políticos. Entonces, si vamos al origen de los partidos políticos, podemos empezar a rastrear esto a mediados del siglo XIX. En tanto está muy ligado a los partidos, pues vemos que el origen de los partidos y la forma de empezar a construir masas de apoyo nos permite empezar a entender el origen de este fenómeno. Por ejemplo, Colombia tiene una tradición electoral, con todas las críticas que se tengan a la misma, pero tiene una tradición electoral desde el siglo XIX de celebración de elecciones relativamente periódicas. Entonces, esto ha llevado a que los partidos siempre tengan la necesidad de tener una base y un apoyo fundamental para época electoral. Entonces ahí en el 19 esto se empieza a construir. Yo he propuesto como una tesis, y es que para el 19, digamos para el siglo XX, encontramos unas etapas de clientelismo que la literatura, diferentes politólogos las han identificado. Para el 19 creo que está bastante ligado, porque dice uno cómo los políticos, por ejemplo de los partidos tradicionales, logran en su origen construir esas masas de adeptos y tenerlas fieles para apoyo en época electoral o guerra civil, que era una forma de hacer política en el 19. Y acá encontramos que el papel de la Iglesia fue fundamental. Entonces la forma de tenerlos atados o la forma de exhortarlos a participar era vía Iglesia. Esa era como una característica fundamental. Yo creo que ahí jugó un papel clave la Iglesia en construir esas redes, porque la gente participaba en elecciones o apoyaba a un candidato o apoyaba a un político militar en guerra civil,
si defendía principios religiosos, por ejemplo. Entonces era la forma en que yo lo podía sostener. Eso, por supuesto, para el 20 cambió, y mucho más cuando las identificaciones partidistas empiezan a diluir, ¿no? Ya se adapta a nuevos contextos, a nuevos diseños institucionales, pero el origen está muy atado a los partidos políticos, y esto también pues tiene un impacto en la construcción de identidad nacional, por supuesto. El instrumento del clientelismo siempre fue el Estado, siempre fue los cargos públicos y el presupuesto, o hubo otras formas en que el clientelismo lograba proveer servicios y lograr adeptos. En el siglo XIX me atrevo a decir que era menor, porque estábamos frente a un Estado pobre y a unos recursos también bastante limitados. Eso crece más hacia mediados del siglo XX, con el ensanchamiento del Estado y la posibilidad del Estado de tener recursos. Allá la lucha por la burocracia y los recursos es más fuerte. Por eso digo que en el XIX creo que más que ese intercambio material, y eso encuentro uno bastante evidencia en muchos relatos del siglo XIX, y es que la gente defendía, si no le dieran nada material, pero defendiendo por ejemplo, unos principios religiosos. Iban a la guerra felices de defender eso. Entonces creo que se puede explicar más por ahí para el siglo XIX. Hubo una mutación grande de fondo en las formas de hacer política y el clientelismo después de la violencia con el Frente Nacional, que de alguna manera se institucionalizó. En un plebiscito los ciudadanos fueron y votaron a favor de hacer del sistema clientelista, de la repartición del Estado, de los cargos públicos, equivalente entre los dos partidos, con fines de lograr la paz y de superar la dictadura. O sea que es una institucionalización, quedó en la Constitución, tuvo aval popular, se aceptó como una forma de manejar la realidad. Ahí un poco la pregunta es, si no hubiera contado con el clientelismo, el sistema político, ¿cómo habría manejado el país? El clientelismo es una forma de reemplazar las faltas de legitimidad. O esos partidos políticos simplemente con sus banderas ideológicas habrían podido mantener el control político, o necesitaban del Estado, de los cargos públicos, del presupuesto, para poder acceder sobre todo a los sectores menos educados, más distantes, que no son lo que se llama el voto de opinión, sino el voto amarrado, que son los sujetos del clientelismo. Un poco la pregunta es, ¿qué habría pasado, le habría pasado al sistema político colombiano sin el clientelismo, sin ese invento del Frente Nacional? ¿Usted qué cree? Sí, pues creo, digamos, esos ejercicios contrafactuales son difíciles, pero creería yo que el clientelismo pues es perverso en cuanto a que puede generar una sensación de inclusión entre la gente, de hacerse, de que está jugando y participando del juego democrático, pero también creo que lo desestitucionaliza, y las instituciones democráticas no se debilitan porque el clientelismo es más un juego personalista. Entonces creería yo que, pues dice uno, si el clientelismo al funcionar y ser una característica fundamental del sistema político debilita las instituciones porque hace que la relación ciudadano-estado esté enmarcada, o los beneficios al ciudadano le lleguen por medio de un jefe, un gamonal, un patrón, como cuando lo definen algunos teóricos, pues eso hace que el ejercicio sea personalista. Entonces, de no existir, creía uno que las instituciones democráticas podrían ser más fuertes porque este juego no las debilitaría, digamos, podría uno hacer ese ejercicio. Pero si hay unos niveles de cultura política bajos, ¿cómo se conseguirían los votos? No, esa es un poco la pregunta, porque el clientelismo puede tener relación con el nivel de desarrollo del país, y es una práctica, una costumbre que no solo practican los políticos, sino los votantes. Hay zonas del país donde uno va, casi todas, y el político solamente con ofertas ideológicas no logra nada. Siempre le van a preguntar, ¿y qué nos va a dar? Porque pues finalmente la política es una forma de distribuir recursos escasos entre las muchas necesidades. Entonces, ese clientelismo pues tiene una conexión grande con la realidad del desarrollo cultural, educativo, político colombiano. Casi que se volvió un factor de estabilidad. Como puede decir hoy en día uno, tristemente, que el conflicto armado también es un factor de estabilidad.
Mucha gente tiene temor de que, terminado el conflicto, se reparta de nuevo el juego de cartas y pueda surgir una izquierda fuerte. El clientelismo fue una forma de frenar a la izquierda en Colombia. ¿Usted cree que realmente el sistema político se hubiera podido desarrollar de una forma más sana? ¿O el clientelismo es una realidad cultural un poco inevitable para el proceso de desarrollo colombiano? Pues sin duda alguna el clientelismo puede pelechar en contextos un poco más, con un nivel educativo menor, digamos, se puede hacer como esa generalización. El problema está en que, digamos, ese personalismo que es el que lleva al ciudadano los beneficios estatales podría ser más institucionalizado si por ejemplo se lo hicieran los partidos. Entonces ahí ya podríamos estar hablando de que no le llegarían los beneficios al ciudadano, así no haya, digamos, una seducción programática para el ciudadano, de que no se fije en eso, sino que me van a dar, sí se le puede dar vía institucional. O sea, que él relacione con un partido, con una institución, el beneficio que le está llegando y no con un nombre, por ejemplo. ¿Usted cree que la debilidad estructural del Estado colombiano se debe en buena parte al clientelismo? Que esa personalización de la política, la gente siente que el Estado es débil y los clientelistas tienen una manera de tomarse el Estado a pedazos. Pues sin lugar a dudas puede ser parte de la explicación, sí. Creería yo que eso hace parte de la explicación por el crecimiento de los personalismos, porque debilita las instituciones, porque se privatizan recursos estatales muchas veces para beneficios privados, porque ya vemos en etapas más recientes pues el clientelismo, el dinero público juega un papel importante. Entonces creo que eso va en detrimento del poder en las regiones y de la institución. ¿Cómo analiza usted este hecho? Hace muy pocos años, en el 2002, por primera vez se derrotó al bipartidismo. Una bandera política independiente logró derrotarlos. Y tenía un mandato popular suficiente, no logró pasar un referendo, pero tenía apoyo popular suficiente para haber enfrentado el sistema clientelista, y eso no se dio. ¿Usted cree que es imposible por vía de las elecciones presidenciales derrotar el clientelismo? Que se necesita también una transformación muy grande del Congreso simultánea, que un presidente con todo el poder del presidencialismo en Colombia no podía haber reducido el clientelismo? Es que creo que, no sé si para bien o para mal, pero el poder central siempre va a necesitar esas redes de clientelas regionales para sacar adelante sus iniciativas. Porque esas redes por lo general son ocultas para el centro, pero existen y tiene que negociar con ellas cuando tiene que adelantar cosas. Entonces en algunos momentos lo necesita, sin lugar a dudas. Entonces creo que pues por ahí va esa dificultad. Sí, sería para pasar leyes por el Congreso, porque fíjese, en el caso del expresidente Álvaro Uribe, él reemplazó esas redes, él iba directamente a las regiones, en los consejos comunitarios, se acercaba a las fuerzas vivas de la región, él entregaba los recursos, marginaba de alguna manera a la clase política. O sea que estaba todo dado para que el clientelismo no pudiera operar y golpeara, pero pues ahí en lugar de los dos partidos tradicionales terminamos una reforma política que salieron 7 u 8. Entonces, le hago la pregunta es porque obviamente sabemos que el clientelismo es duro de matar, pero hacia adelante, ¿cuál puede ser la fórmula? ¿Cómo reducir los niveles de clientelismo colombianos? Creo que con el fortalecimiento institucional y que al ciudadano le lleguen los beneficios por esa vía, no por vía personal. Pero eso va de la mano de muchas otras cosas. Creo que es un proceso mucho más largo, un proceso que tiene que ver con lo cultural, con el diseño institucional, que los ciudadanos, pues eso también tiene que ver, digamos, con el nivel educativo que alcance ciertos grupos o ciertos sectores sociales, para poder ver que pues el que le llegue por esa vía ciertos beneficios o la privatización de esos beneficios no es lo mejor y no va a impactar su calidad de vida a futuro, sino es la solución inmediata de necesidades. Y pues esa solución inmediata de necesidades pues no impacta su calidad de vida a futuro ni la de su familia.
Entonces creo que puede ir por ahí la solución, pero pues es muy difícil porque hemos visto a lo largo del 20 que el clientelismo ha podido adaptarse a los diferentes diseños y a las diferentes reformas y ha encontrado un terreno fértil con el crecimiento después de mediados del siglo XX, con el crecimiento del Estado, por ejemplo, ya desde la elección popular de alcaldes, con la Constitución del 91, con la descentralización y la apuesta y los recursos a los cuales empezaron a acceder las regiones, ahí el clientelismo encontró también un terreno muy grande. Y se forman esas redes regionales fuertes donde hay un jefe que tiene su clientela, que es votos de respaldo, por ejemplo, para el centro cuando quiere adelantar una elección o algo así. Por ejemplo, muchos hacen esa relación con lo que ocurrió en la primera y segunda ronda de elecciones presidenciales últimas. Entonces, de alguna manera, debemos ser pesimistas y entender que el clientelismo es una forma de reproducción de la política en Colombia que solo se va a atenuar con el desarrollo, con los mayores niveles de educación, con mayores niveles de crecimiento de las ciudades, de acceso a los recursos del Estado, y que eso va a tomar tiempo. Porque fíjese, todo el día hablamos de eso, los ciudadanos, se ha vuelto el gran enemigo. Ahora que pase las FARC, el siguiente gran coco, enemigo, sujeto del odio de los ciudadanos va a ser el clientelismo, la corrupción política, que se asocia con la misma cosa. Y creemos que eso está en cabeza del Congreso, del partido, pero realmente es una cosa mucho más amplia, mucho más compleja. No son solamente los congresistas, son los gobernadores, son los alcaldes. El alcalde que logra, la política colombiana es muy personalista, pero el alcalde que llega suelto tiene que usar esas redes, como el caso que analizamos ahora de la primera década del siglo, pues para poder gobernar. Entonces, yo me pregunto es cómo hacemos para entender el tema del clientelismo de una manera un poco más profunda, no esa caricatura simplemente de la mermelada, como que es un problema de unos pocos y los demás estamos por fuera, cuando realmente el clientelismo es una forma de los colombianos de relacionarse políticamente. Al final la gente sí va a votar, la gente sí avala esas estructuras clientelistas, aunque se queja de ellas. Sí, pues sí, yo creo que es un proceso largo. Es decir, así como hemos visto su adaptación a lo largo del tiempo, de pronto que empiece a diezmarse el fenómeno, tiene que ver como con la modernización de la sociedad, más educación, tiene que ver con ese paulatino proceso en el que lo tradicional se va dejando, para este caso, porque no quiere decir que todo lo tradicional sea malo, pero para este caso, porque uno encuentra en la literatura que encuentra un terreno fértil el clientelismo en ciertos sectores sociales, en ciertas regiones, con algunas características. Digamos, es como la teoría que generaliza el fenómeno. Entonces, ver los contextos donde está menos arraigado y vemos que las características son diferentes respecto de los elementos que acabo de nombrar. Entonces, creo que en ese proceso puede que empiece a disminuirse, porque sí es una característica fundamental del sistema político, porque se puede decir, pero el clientelismo encuentra usted en cualquier contexto. Si usted hace parte de una red privada, va a tener acceso a beneficios, dineros, contratos, puestos, ayudas, como se ve acá, pero pues acá alcanza unos niveles pues casi que patológicos, ¿no? Sí. El clientelismo tiene muchas caras. Por ejemplo, en el pasado fue el epicentro de los retardatarios. El caso clásico es el de la reforma agraria. En el Congreso no pasó, los congresistas eran fundamentalmente de origen rural, en su gran mayoría terratenientes, se opusieron a esa modernización. Algunos sostienen pues que muchos de los problemas del conflicto se deben a no haber hecho a tiempo esos cambios. Sin embargo, en este momento, el clientelismo, los partidos políticos son el gran sustento del proceso de paz. O sea que si la paz se hace en Colombia será con la colaboración del clientelismo. Sin esa colaboración no es posible, porque estamos precisamente en el momento de cómo aplicar los acuerdos, cómo introducirlos, hacerlos inamovibles, introducirlos en la Constitución. Todo eso pasa por las redes clientelistas. Entonces uno diría que se está adaptando. Esos acuerdos establecen
que hay que hacer una reforma política. Entonces uno pensaría que el clientelismo se está suicidando porque está avalando que se hagan reformas que obviamente estarían dirigidas a reducir su poder, aunque obviamente esas reformas tienen que pasar por el Congreso y pues el clientelismo ahí atajará lo que no le guste del todo, pero es para decir que el clientelismo se va, como usted dice, se va adaptando, va jugando de acuerdo a las circunstancias, y este es un momento muy interesante que podría darse un quiebre grande si se logra una reforma donde fortalezcan los partidos. Podría haber cambios, pero mi preocupación sobre todo es que el clientelismo es la antítesis del liderazgo, porque en el clientelismo se compra la conciencia, se compra el voto, mientras que en el liderazgo lo que hay es una relación voluntaria, transparente, donde un seguidor decide seguir a un líder por su visión, por su ejemplo, por sus resultados, sin intermediación de la compra. Entonces, el mayor obstáculo para que surjan liderazgos en la política en este momento es el clientelismo, porque sale la gente a tratar de hacer política distinta y se encuentra con unas barreras muy grandes, no solamente entre los partidos, sino la gente, que le dicen, no me eche teoría, quiero beneficios concretos. Entonces, queríamos analizar este tema dentro de la serie de La cultura estúpido, porque uno de los componentes fundamentales de la cultura colombiana es el clientelismo. Tenemos que dejar de entenderla como algo externo a nosotros, sino muy interiorizado. Los colombianos tenemos unas lógicas muy clientelistas, a pesar de que lo neguemos. Es un poco lo de la violencia, ¿no? Es una sociedad profundamente violenta y le adjudica toda la violencia solo a un actor, que es la guerrilla, que eso solo produce el 10% de la violencia, el resto somos los colombianos. Lo mismo aquí, la culpa es de los políticos, pero todo el mundo vota por ellos. Entonces, queríamos analizarlo dentro de esta serie para tratar de entender lo complejo. Usted lo que nos plantea es que eso nació con la vida colombiana y son procesos difíciles, largos. ¿Cómo ve usted, para terminar, Colombia en los próximos 10, 20 años en materia de la evolución del clientelismo? Pues cuando se habla de las etapas de clientelismo y de esa adaptación de la que hablamos, fue uno que pues creo que es fenómeno para rato, en relación por ejemplo con lo de los acuerdos, que pues van a marcar como la hoja de ruta en varios aspectos para los años que vienen en Colombia. Creo que va a jugar un papel fundamental, pues puede resultar un poco atrevido decirlo, pero va a jugar un papel fundamental por ejemplo en la forma de refrendación de los acuerdos. Si es por ejemplo vía plebiscito, pues acá estas redes se van a empezar a mover, no sé cómo, para bien o para mal, pero se van a empezar a mover, porque es lo que hablábamos en principio, el respaldo, en este momento es el respaldo electoral, o sea, eso suma votos, y el que suma votos gana elecciones, y el que suma votos pues aprueba sus iniciativas. Entonces creo que ahí va a jugar un papel fundamental. No sé si esa reforma, si juega un papel fundamental y apoya esas propuestas de reforma, no sé si ese sea como el principio del fin del fenómeno. La verdad no creería, porque se mostraría también es la importancia de esas redes para gobernar y para avalar este tipo de cosas, o para respaldar iniciativas de este tipo. Una última pregunta. Estamos viendo que en Brasil no es el caso, pero existen sistemas clientelistas de países con nivel de desarrollo similar al de Colombia, donde esa clientelista no necesariamente genera mucha corrupción, donde hay sistemas de control, de contratación, de participación cívica que reduzcan los niveles de corrupción, o el clientelismo es sinónimo sine qua non de corrupción, como vemos en Brasil y en general en la región. Pues como dije también en principio, la frontera es difusa, ¿cierto? Creo que pues uno no ve a alguien condenado por clientelista, no está tipificado ni como delito ni tampoco digamos una normatividad que lo avale, pero sí encontramos que pues acá, siendo una característica fundamental del sistema político, pues se ha logrado adaptar a los diferentes escenarios, a los diferentes contextos. La diferencia con otros, por ejemplo el caso de Brasil, como usted lo pone, es que creo que acá estuvo muy ligado
al origen de los partidos políticos de manera precoz en el 19. Creo que por eso ha logrado estar tan vivo durante tanto tiempo. Muy bien, muchas gracias, Javier. Los esperamos entonces a otro almuerzo con líderes para seguir analizando estos temas de la cultura colombiana.